comenzar con la MESIT. Ustedes saben que la semana pasada hicimos una denuncia sobre el Ministerio de Educación Superior que no pudimos contar con la versión de ellos porque el ministro García Fermín se negó a darnos la entrevista. Y es una pena porque así él hubiera tenido la oportunidad de aclarar algunas cosas que después aclaró en un media tour que hizo en diferentes medios. De hecho, le escribió una carta hasta el mismo presidente de la República. Hubiese sido tan simple, señores, tan simple que el ministro fuera lo humildemente posible que se necesita para estos casos, para enfrentarse a una serie de cuestionamientos y él pudiera aclararlos si eran aclarables. Al principio pensé que no, que por eso no dio la entrevista y después vi que algunos puntos sí se podían haber aclarado si me hubiera dado la entrevista. Nosotros tenemos aquí la prueba de cuando le pedimos la entrevista al señor Franklin García Fermín. El jueves logramos hacer contacto con él. Antes había hablado con su esposa, quien es una amiga mía, a la cual aprecio y admiro mucho. Y le escribí, le estoy escribiendo porque me gustaría una entrevista para aclarar lo que ha salido a través del Congreso y de los diputados, algunos de ellos diputados, por supuesto, del PLD, y a debatir un poco esa situación. Él me dice, sí, con gusto. Entonces, después me manda lo que estableció Milagros Ortiz Bosch cuando fue a la Cámara de Diputados ratificando de que él sí podía recibir los dos sueldos porque la UAS se maneja independientemente en su plan de retiro aun cuando recibe fondos del Estado. Que se ha dicho de paso y se dijo en el reportaje pasado, deberíamos arreglar un poco eso, ¿no? Para que no haya esa duplicidad y sobre todo que haya violación de los derechos en el sentido de que no a todos le tocaría eso y ya eso viola pues el derecho de unificación que debemos tener todos a lo mismo. Entonces, de repente, al otro día me escribe diciéndome: estimada Nuria, como la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Pública, se refirió pública y específicamente aclarado mi caso, no me referiré más sobre este caso, dada la aclaración, considero innecesaria mi entrevista. Mis más sinceras disculpas. Yo le contesto que no creo que eso haya aclarado suficiente porque todavía hay cosas como las becas, las nóminas y algunas cosas que tengo que me gustaría que él las aclarara. Él responde, excúsame de nuevo, doña Milagros aclaró la situación. Le reitero que no todas y que hay cosas como el contrato de confidencialidad, reitero las nóminas y las becas y un gran etcétera. A eso nunca me respondió. Nosotros hicimos nuestro trabajo y después sale respondiendo de que esas becas a otros funcionarios públicos de otras instituciones se debe a un acuerdo interinstitucional. Después habla de una resolución de que se le permite dar esas becas. Pero hay algunos otros puntos que todavía, inclusive de la nómina, que no están muy claras. Ya no me molesté en pedir más entrevistas porque sé que me va a decir que no. Pero aquí van las otras argumentaciones que necesariamente alguien tiene que aclarar. Sobre todo porque cuando no era funcionario público, dijo que ya se iba a acabar de dar becas a funcionarios ricos, a empresarios ricos, que eso no iba a suceder más. ¿Y qué hace? Hace todo lo contrario. Precisamente en la relación del listado que tenemos de funcionarios que han recibido la beca, ellos y sus hijos, ahí no vemos, por ejemplo, un mensajero, no vemos un chofer, no vemos una secretaria, no. Lo que vemos son funcionarios de alta categoría con grandes sueldos recibiendo becas, ellos y sus hijos. Que eso viola lo que establece la ley, porque la ley lo que dice, como veremos más adelante, es que esas becas se deben dar a personas de escasos recursos.
Entonces él viola lo que había dicho en una declaración en el periódico, pero también vamos a ver cómo él dice eso antes de ser gobierno y cómo después cambia una resolución para poder beneficiar a sus funcionarios de inmediato con una beca. Y verán el por qué y cómo en este desarrollo breve que vamos a tener de algunas de las consideraciones que todavía tenemos en ese caso. Entonces, hay que pedirle, porque mire, si el presidente de la República, Luis Abinader, es tan sencillo, simple y asequible, ¿cómo usted no lo es? Porque él da el ejemplo y usted debe seguir ese ejemplo. Se lo estoy diciendo al ministro de Educación Superior como a otros ministros que son reticentes a dar una entrevista. Entonces así no se pueden aclarar las cosas, porque yo puedo tener una información y esa fuente es la que me debe decir lo que está bien y lo que está mal. Ahora mismo no sabemos si esos hijos de los funcionarios realmente merecían esa beca. En el sentido siguiente, tenían las notas necesarias para esa beca porque lo establece el reglamento. ¿Participaron en un concurso o fueron dadas fuera del concurso? Fueron dadas a dedo y como me dio la gana. Ese tipo de cosas son las que hay que aclarar. Y por ese tipo de cosas es posible que no quieran dar la entrevista. Es muy fácil mandar una carta o hacer una entrevista larga en un medio que no lo va a confrontar, que no va a dar una segunda versión del hecho, diciendo, mira, investigamos y él dijo esto, pero no es así, es así. Entonces, como nosotros lo hacemos, pues tal vez por eso no nos quieren dar una entrevista. Pero hay algunas veces que sí son necesarias porque aclararía y evitaría dolores de cabezas innecesarios. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MECIT, ha concedido un total de 446 becas desde el 17 de agosto del 2020 a la fecha. Según un listado que poseemos, 6 becas nacionales y 17 internacionales fueron otorgadas a funcionarios e hijos de empleados de varias instituciones del Estado, incluyendo el propio MECIT. En ese sentido, la Constitución, en su artículo 144, ordena establecer por ley las modalidades de compensación de funcionarios y empleados del Estado, de acuerdo a los criterios de mérito. También el artículo 26 del Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública indica que los funcionarios o servidores públicos tienen derecho a gozar de estímulos e incentivos de carácter moral o material que se instituya en el órgano al que pertenece. Amparado en esos marcos legales, Franklin García Fermín justificó el martes en una rueda de prensa la entrega de becas a allegados y funcionarios, situación que se presenta también en los otros gobiernos pasados. Este reglamento hace beneficiario a los empleados y hijos e hijas de empleados. Se refiere a la resolución 05-19 sobre beneficios marginales implementada por la gestión de Alejandrina Germán, que establece en su artículo 5 que la institución concederá la participación de los servidores públicos y sus hijos en los programas de becas ofertados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En el párrafo 2 indica que para ser beneficiados, los empleados deben haber cumplido mínimo un año laborando en la institución. Deben estar en la nómina y tienen que aplicar, oigan bien, en el llamado a convocatoria. Consultamos a expertos en administración pública ante la cuestionante de cómo una resolución establece que hijos de funcionarios puedan optar por becas, violando así el principio de igualdad establecido en la Constitución que debe haber entre todos los dominicanos. Es una medida que da preferencias a los hijos de funcionarios. No hay una habilitación jurídica ni razonamiento legal para dicha situación, ya que no está dispuesta en la ley sino en una resolución. Y como si esto fuera poco, el ministro actual modifica esta disposición, acortando el tiempo de labores en la institución para poder conseguir una beca, que podría pensarse que es para beneficiar a sus compañeros de trabajo y de partido, así como funcionarios allegados. Ante esta posible violación de la ley hay otra falta.
Y es cuando muchas de esas becas fueron dadas a los funcionarios e hijos fuera de las convocatorias, como lo reconoce el mismo ministro y el encargado de becas internacionales de la MESI, Roger Mora, en una comunicación de fecha 28 de mayo del 2021, respondiendo a un cuestionamiento del diputado del PLD, Gadis Corporán. Estas personas que obtuvieron sus becas no lo lograron a través del concurso, como los demás ciudadanos comunes, sino señalados con el dedo. Y eso viola el criterio de igualdad y de oportunidad que debe existir para todos. Y llama mucho esto la atención, ya que en septiembre del 2020, el ministro actual había dicho: no le podemos dar una beca a los hijos de funcionarios ni de industriales, quienes pueden comprar una universidad si quieren. Pero ahora justifica incluso no solo las becas otorgadas a empleados del MESID y sus familiares, sino de las otras instituciones del Estado. Debo también señalar que el MESID firma acuerdos con instituciones del Estado dominicano. Hemos firmado acuerdos con muchas instituciones del Estado. El más reciente fue con el Ministerio de la Mujer. La mejor respuesta a estos acuerdos interinstitucionales la ofreció un usuario de la red de Instagram, indignado ante la noticia. Comentó que si no había acuerdos interbarriales para beneficiar a los hijos de los pobres. Ante esta ola de cuestionamientos e indignaciones, el ministro envió una carta al presidente Luis Abinader, de fecha 9 de agosto, en la que da explicaciones de cada una de las situaciones presentadas, incluyendo las becas otorgadas, reiterando lo mismo que había dicho previamente en la rueda de prensa, que el proceso se ha apegado a las normativas vigentes. Ahora cuestionamos lo siguiente: el aspecto está en la poca transparencia a la hora de entregar las becas. ¿Quién supervisa o garantiza que, por ejemplo, los hijos del viceministro de la MESID, José Cancel, o el hijo del encargado de dar las becas internacionales, Roger Mora, reúnan las condiciones académicas para obtener estas facilidades? ¿El ministro lo hará? ¿El mismo viceministro o el mismo encargado de becas internacionales? Además de que estas decisiones violan la Ley 4108 de Función Pública, donde establece que los funcionarios no pueden tomar decisiones que les favorezcan porque hay un conflicto de intereses. Esta parte no se lo dijo al presidente. Además, la Ley de Educación Superior, en su artículo 92, literal H, establece que las becas deben ser otorgadas a jóvenes de escasos recursos y en carreras prioritarias para el Estado, o sea, ciencias, tecnología e ingeniería, conocidas como STEM. Sin embargo, ni la gestión del PLD ni la del PRM han cumplido a cabalidad con este mandato. Por ejemplo, entre las becas concedidas figura un diplomado en marketing digital en el Reino Unido por un valor de 48,000 libras esterlinas y una maestría en liderazgo global. Por ejemplo, decenas de becas se pierden para ser bioanalistas. Esto tampoco se lo dijo el presidente. En la carta también establece que desde hace unos meses se ha montado una campaña contra el suscrito que en muchas ocasiones raya en la ofensa. La más reciente fue la de una joven diputada que cuestionaba el hecho de que soy beneficiario de una pensión de la UAS debido a mis aportes durante 30 años, lo cual quedó claro por la intervención de la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, lo que obligó a la diputada a retractarse el pasado sábado. Sin embargo, contactamos a la oficina de la legisladora Priscila de Olio y ella establece que no lo ha hecho. Y todavía hay muchos que están en duda de esa posibilidad de que pueda recibir el sueldo como ministro y la pensión de la UAS, ya que cuestionan que son los fondos del Estado y esto viola el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna que deberían tener todos aquellos jubilados. Esto tampoco se lo dijo el presidente. Al referirse al aumento de la nómina, dijo que si cruzamos las nóminas que son públicas, nos daremos cuenta que aumentó la de contratados, pero disminuyó la de los empleados fijos en igual proporción, lo que hace que la nómina se mantenga igual a la que encontramos en agosto del 2020.
Pero si hacemos un simple ejercicio matemático y sumamos ambas nóminas, o sea, contratados y fijos, en total la del 2020 era de 43.425.000 pesos. La del 2021 es de 45.754.000 pesos, es decir, que aumentó más de 2.328.000 pesos en junio de este año. A esos 2 millones habría que sumarle 417.000 pesos de una nueva nómina desde junio que aparece en la página web del 2021 de empleados que se encuentran en trámite de pensión. El sacar a estas personas en una nómina aparte es lo que podría hacer que se vea una disminución en el personal. Además de que hay otras nóminas no transparentadas de la MESID, como lo evidencia la planificación de recursos humanos del portal web del Ministerio de Administración Pública, donde se establece que hay nóminas que la MESID no ha transparentado y que ascienden a un total de 3.560.000 pesos. Esto tampoco se lo dijo el presidente. Respecto a los acuerdos de confidencialidad suscritos con los empleados, aseguró que no violan los derechos estipulados en la Ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública, sino todo lo contrario. Pero recordemos que fue la propia directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien planteó lo siguiente: hemos advertido que en el segundo dispositivo existe una redacción abierta que por su generalización pudiera entrar en conflicto con la ley del libre acceso a la información. Y agrega que ellos estarán interviniendo de oficio a los fines de tutelar administrativamente y garantizar una nueva y precisa redacción que se sujete estrictamente al principio de legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Esto tampoco se lo dijo el presidente. Otra explicación que el ministro no ofreció en la carta fue por qué en su declaración jurada de bienes, presentada el 22 de septiembre de este año, omitió los 266.000 pesos que recibe por la pensión de la UAS, así como otros datos de sus descendientes, como lo ordena la Ley 311-14. Conversamos con el diputado del PLD, Luis Antonio Vargas, quien el 9 de agosto solicitó a la Cámara de Cuentas una inspección y análisis de esta declaración jurada. Para ver si violaba la ley que regula la materia en lo relativo a la omisión de informaciones sustanciales y falseamiento de datos. ¿Cuáles serían las sanciones que establece dicha ley? Lleva infracciones previstas y sancionadas en los artículos 14 y 15 de dicha ley. El artículo 14 dice, entre otras cosas, que el funcionario que omitiera declarar algún bien incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, prevista en la Ley 41-08 de Función Pública. Finalmente, el ministro concluyó la comunicación dirigida al presidente Abinader añadiendo que estos cuestionamientos son la expresión de una campaña de descrédito contra la actual gestión gubernamental que se ha caracterizado por un verdadero cambio en materia ejecutoria, transparencia y eficacia, donde se respetan las leyes. Entendemos que los funcionarios públicos y empleados tienen derechos sustentados en sus méritos a obtener becas que ayuden al país a mejorar los conocimientos y las capacidades de ellos para así contribuir con un Estado más eficiente. Tal vez poner este tema sobre el tapete ayude a comprender la importancia de regular el Sistema Nacional de Becas y lograr que se establezcan porcentajes de ellas para empleados públicos que lo ganen con transparencia, concurso y mérito, y no por relaciones políticas o familiares. De esa forma estaríamos cumpliendo con los principios de igualdad y transparencia que debe haber en una sociedad democrática.